Buenas tardes, ¿cómo están? A todos, a todas, un placer encontrarnos otra vez en esta articulación con las compañeras, compañeros de la educación de la modalidad especial. Ahí me acompaña Guadalupe, que es la coordinadora de la modalidad. Ella va a estar abriendo la semana que viene y compartiendo algunas ideas. Yo simplemente quiero agradecer en principio tanto al equipo de ESI como al equipo de Guadalupe y particularmente a Carolina Buceta, que es nuestra invitada, por este trabajo que venimos haciendo de manera sistemática, de encuentros, de ir articulando la educación sexual con esta modalidad en particular. Hace muy poquito, ustedes sabrán, estuvimos presentando un material que queremos mucho, que son unas láminas para trabajar el abuso sexual en personas con discapacidad intelectual y la autonomía de las personas con discapacidad intelectual y su derecho a la educación sexual integral. Y este tramo que estamos iniciando hoy se inscribe también en seguir construyendo puentes y vínculos con esta modalidad que para nosotros desde la ESI es central. Así que, bueno, no quiero robar más tiempo, van a estar Paula y Grace, son dos compañeras, una del equipo de ESI, otro del equipo de educación especial, con la invitada Carolina. Por supuesto, agradecerle también a las compañeras intérpretes que van a estar acompañándonos en este inicio del tramo. Muchas gracias y las dejo con las compañeras que van a estar moderando. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a esta primer clase del tramo de ESI y discapacidad, que está orientado a la población docente de todos los niveles y de todas las modalidades. Así que estamos muy contentos, contentas, contentes de estar hoy presentando esta primer clase. Va a acompañar Carolina Buceta. Carolina es abogada, especialista en los derechos de las personas con discapacidad, activista en REDI y especialista en cuestiones relativas a sexualidad y discapacidad. Por eso para nosotros y para nosotras es muy importante y nos pone muy contentos que esté Carolina en esta primera clase. Yo soy Paula del Programa Nacional de ESI, voy a estar junto a Grace, la compañera de la modalidad, moderando este espacio. También queremos agradecer a las intérpretes, por supuesto, y a los compañeros que hacen la técnica de Infod. Les solicitamos, les pedimos, les exhortamos a quienes están viendo por YouTube esta clase a que hagan preguntas, a que hagan sus comentarios, sus aportes sobre los contenidos de los que vamos a hablar hoy. Y quedo a disposición, Caro, tuya y de todas las compañeras que estamos aquí para ir compartiendo los materiales a los que se hace alusión y compartiendo también los videos en caso de que sea necesario. Así que les doy la bienvenida y empezamos, Caro, si te parece, adelante. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, en principio agradecer al equipo ESI y a la modalidad especial por la convocatoria. Vengo con muchos años de ser parte del equipo ESI desde por allá, data desde 2011, cuando se realizó una mesa interministerial, en realidad una mesa además de interministerial, participaban organizaciones de la sociedad civil y desde ahí yo participaba como REDI y nos planteábamos estas cuestiones que vamos a empezar a trabajar ahora, de, bueno, si era necesario o no era necesario hacer materiales específicos, cómo adaptar o accesibilizar los materiales que ya estaban hasta ese entonces. Pasaron muchos años y antes decirles que en realidad yo soy psicóloga, no abogada. Igual no es la primera vez que me dicen abogada, debe ser porque
en este recorrido del activismo, la militancia, los derechos humanos, me formé mucho con abogadas, abogados y tal vez tomé como mucho vocabulario de esas personas, hasta incluso estilo, ¿no? Pero bueno, no, soy psicóloga, soy una persona ciega y bueno, me formé en ESI con el programa, así que para mí es realmente una gran alegría estar en este espacio compartiendo con ustedes todas estas reflexiones y materiales que forma parte de este recorrido que hemos realizado. Hoy, como para empezar este tramo formativo, voy a recuperar algunas cosas, algunas cuestiones de la historia para llegar a este modelo social. Voy a profundizar un poquito de qué se trata este modelo social de discapacidad, del cual seguramente hemos escuchado hablar bastante y cómo de alguna manera llevarlo a lo que es este eje de la ESI, que es el ejercicio de derechos. Y por supuesto teniendo en cuenta las tres puertas de entrada que nos propone la ESI, que es la reflexión sobre nosotros, nosotras, nosotres mismos, la ESI en la escuela y la familia y la comunidad. Bien, arrancamos que tenemos mucho para conversar, por supuesto, gracias a Paula por el acompañamiento y la disposición para que podamos compartir estos materiales y nuevamente invitar a que se sumen con los comentarios, con las preguntas y las iremos respondiendo a medida que vayan llegando. Primero, comenzar a explorar un poquito esto de la historia. Hoy tenemos una dimensión y una lupa y una mirada de que la discapacidad es una construcción social, pero no siempre fue así. También que la discapacidad no es algo inherente a la persona, ¿sí? Eh, Y nos encontramos con que hoy por hoy podemos definirla como que es la resultante entre la interacción, ¿sí?, de lo que es el déficit de cada persona con las barreras del entorno. Y después vamos a profundizar también de qué se tratan esas barreras de ese entorno, ¿sí? Claro, entonces a partir de allí, a partir de estas barreras y de estas deficiencias que están presentes y en esta interacción, esa interacción va a hacer que haya una clara desventaja en el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad, en este caso que nos vamos a centrar en lo que es el nivel primario de niñas, niñes y bueno, también pueden ser adolescentes, porque puede haber adolescentes con discapacidades que estén cursando su escuela primaria y por qué no también adultos, adultas, adultes, ¿sí? Pero con los contenidos de nivel primario. Esto de que podamos visibilizar de que hay una desventaja en este ejercicio de derechos nos hace pensar en lo importante que es redoblar este eje cuando pensamos en la construcción de contenidos, de espacios en las aulas para que podamos justamente acompañar estas trayectorias educativas y que niñas, niños, adolescentes, adultos, adultas, adultas con discapacidad puedan llegar a comprender y a hacerse carne de este ejercicio de derechos.
La discapacidad es un significado que desde lo social vamos a estar hablando de que es bastante, o mejor dicho, hay muchas personas con discapacidad que forman parte de nuestro país. De hecho, ahora estamos esperando el resultado del censo de este año, ¿no? Que seguramente estará a principios o a mediados del año que viene. Pero si nos vamos al 2010, tenemos como resultado de que el 12,9% de la población son personas con discapacidad. Y según la Organización Mundial de la Salud, aparentemente nos dice de que el 15% aproximadamente de la población mundial son personas con discapacidad. Y que claro, eh, hay todo un recorrido, y cuando empezamos a pensar qué consideramos a personas con discapacidad, bueno, ahí vamos a ir justamente desarrollando de a poco la historia. En principio, tenemos que empezar a pensar de que siempre es una terminología, es decir, discapacidad, que trae como un significado de disvalor, ¿sí? Y que es un concepto que por supuesto evoluciona a lo largo del tiempo, pero en su momento arrancó como un concepto que daba una connotación de inferioridad, de disvalor, ¿sí? De empezar a pensar un concepto que, si bien va variando en el tiempo, siempre aparece ahí como un residuo de lo que es este disvalor de ser una persona con discapacidad. Por eso siempre se dieron a lo largo de la historia muchos vínculos verticales entre personas con y sin discapacidad. La sociedad le asigna un disvalor justamente por no realizar las adaptaciones necesarias como sociedad para que las personas con discapacidad, es decir, este grupo de personas, pueda ejercer estos derechos. Ahora, a lo largo del tiempo nos vamos a encontrar con que las sociedades van considerando estas características de ser una persona con discapacidad de diferente modo. En general, obviamente aparece el estigma social, pero a lo largo del tiempo, en las sociedades donde las mujeres tenían el rol de procrear y los varones tenían el rol de ser guerreros, es decir, de defender los territorios, cuando nacía una persona con discapacidad, lo que sucedía era que había prácticas eugenésicas, ¿sí? Porque lo que se creía era, bueno, que no podrían realizar ninguno de esos dos roles. Sobre todo en la antigua Grecia, en Esparta, en las sociedades más estructuradas, donde lo que se valoraba era la capacidad física, ¿sí? El estado físico. Entonces los niños y las niñas que no eran aptos justamente para estos roles, les sucedía esto. Y si no, otra cuestión que aparecía como respuesta era la marginación. Entonces se le daba algunas actividades que eran más poco valoradas, como entretener a los faraones, como
ser músico de algún emperador, etcétera, pero siempre desde este estigma social, ¿sí? Eso se llama modelo de prescindencia. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué prescindencia? Para que resulte fácil de acordarse, porque se prescinde de las personas con discapacidad y se cree que no puede proporcionar ninguna, ninguna cuestión que tiene que ver con valor social para la población. La causa que se le asignaba a la discapacidad era netamente religiosa, ¿sí? Ahora, eh, cuando aparecen las guerras, ¿sí? Posteriormente a las guerras mundiales, claro, los estados empezaron a preguntarse qué vamos a hacer con tantas personas con discapacidad que no son productivas. Ya obviamente no se admitía socialmente que se las mate, ¿sí? Entonces, bueno, hubo todo un reacomodamiento y apareció lo que llamamos el modelo médico rehabilitador, donde a las personas con discapacidad se las consideraba enfermas, incurables, ¿sí? O que, bueno, los médicos tenían esa, ese rol, esa tarea de o curar o normalizarlos. Y si no se los curaba o no se los normalizaba por el proceso de rehabilitación, bueno, lo que iba a suceder era que justamente ya no se los mataba, pero se los mandaba a lugares que eran específicos para personas con discapacidad, como pueden ser las escuelas especiales. Por supuesto que las escuelas especiales de ese momento no son las escuelas especiales de hoy, que están abiertas a la comunidad, que trabajan con la inclusión, que tienen otra forma, otra mirada, otra lupa. Estamos viendo o estamos hablando en ese momento de escuelas especiales donde había todo un margen solo de marginación, o mejor dicho, de segregación más que de marginación, ¿sí? Y bueno, quienes podían de alguna manera ser normalizadas por el proceso de rehabilitación se integraban en las escuelas. ¿Qué quiere decir? Que la persona con discapacidad era quien estaba haciendo todos los movimientos para encastrar en ese sistema escolar que ya estaba dado. Y el sistema escolar no iba a hacer grandes movimientos. Bien, acá por supuesto que podemos decir que era un momento asistencial, era un momento de tutelaje, era un momento de paternidad hacia las personas con discapacidad y era un fenómeno individual. No existía un acompañamiento del Estado para que la persona con discapacidad pueda ser parte de estos espacios. Luego apareció lo que llamamos el movimiento de vida independiente, que nace en Inglaterra, entre otros lugares, donde eran grupos de personas con discapacidad que, bueno, se juntaban para intercambiar algunas cuestiones, como por ejemplo contarse cómo iban sorteando las barreras, ¿sí? En, en los diferentes ámbitos de la cotidianidad, como puede ser cómo salvar la escalera, etc. Bien, luego aparece este fenómeno del modelo social de la discapacidad y cómo nace un adolescente, además de terminar su escuela media, su nivel medio, quiso ingresar a la universidad. La universidad en forma edilicia estaba preparada para recibirlo, pero no la residencia universitaria, y esto sucedía en Estados Unidos, por lo cual en general las personas
van a estudiar a lugares lejos de sus hogares, por lo cual van a residencias. Le propusieron de que sí, era una persona con discapacidad física, motriz, es decir, una persona cuadripléjica, usuaria de silla de ruedas, y bueno, allí es donde se produce la tensión del adolescente, ¿no? Porque le dice que puede ir a la universidad, pero a la noche va a tener que ir a dormir a la enfermería. Entonces dice, ¿cómo? Yo a la mañana soy estudiante, a la noche soy un paciente. Y además se perdía todo lo que tiene que ver con la socialización, la interacción con pares, fuera del horario escolar, bueno, universitario, ¿no? Bien, entonces ahí es donde eh, hay mucha tensión y aparece lo que es este modelo social donde las propias personas con discapacidad empiezan a reivindicar derechos, ¿sí? El derecho a la educación superior, posteriormente en otros lugares del mundo, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a ser consumidores del mercado, diferentes derechos, ¿sí? Y esto lo llamamos modelo social que está basado en derechos humanos. Y claro, eh, acá aparecen las personas con discapacidad como protagonistas de sus vidas, donde la causa de la discapacidad estaba bien centrada en lo que es las barreras del entorno, ¿sí? Las barreras que son físicas, comunicacionales y actitudinales. Y ahora las vamos a ver un poquito dentro de la escuela para empezar a pensar en la ESI. Allí es donde se fortalece el colectivo de personas con discapacidad, donde empiezan a aparecer las organizaciones de personas con discapacidad, etcétera, y donde entonces se va a terminar de construir esta mirada social, esta construcción social del concepto de discapacidad. ¿A qué llamamos entonces barreras físicas, que es parte de estas barreras que existen en el entorno que hacen que una persona sea considerada una persona con discapacidad? Bueno, a lo que es lo edilicio, lo arquitectónico, el transporte, ¿sí? Entonces podemos identificar, por ejemplo, en la escuela, cuando en la escuela no existen rampas, cuando en la escuela hay una persona con discapacidad motriz, por ejemplo, y no encontramos un salón que esté en planta baja para poder hacer, por ejemplo, computación, entonces la persona se queda afuera por no poder participar porque no hay forma de que llegue a ese lugar. ¿Sí? Todas cuestiones que tienen que ver más con lo arquitectónico, lo edilicio, y este derecho a ingresar, permanecer y egresar a un espacio público. Luego nos encontramos con las barreras comunicacionales, que son aquellas que interfieren en el acceso a la información de, en este caso, el ámbito educativo, por ejemplo, contenidos. Y para ello tenemos que empezar a pensar en diversos formatos. Después vamos a mirar o acceder a algunos materiales de reciente publicación del programa de educación sexual integral que contempla estos diversos formatos. Porque claro, para que pueda ser justamente un material al que pueden acceder todas las personas, tienen que tener un formato audio, un formato en lenguaje de señas argentina, si es que estamos hablando de Argentina, ¿no?
porque la lengua de señas es diferente en cada país. No tiene que ver con un idioma, para que ustedes sepan, ¿sí? Tal vez haya diferencias, de hecho las hay en la lengua de señas que existe en Uruguay, en Paraguay, en Chile, en Perú, en Ecuador, en Colombia, por más que hablemos el mismo idioma. También es importante que haya un lenguaje claro, ¿sí? Esto quiere decir que podamos hablar en un lenguaje más simple que pueda ser comprendido por todos, todas, todes. Esto no significa ni usar diminutivos, ni dejar afuera contenidos áulicos que son importantes y esenciales. De hecho, sabemos que los lineamientos curriculares tienen contenidos que son mínimos, ¿sí? Un piso de mínimo, de ahí para arriba. Ese piso tiene que estar garantizado tal como se aprobó en el Consejo Federal de Educación. Entonces, cuando pensamos en que tenemos que accesibilizar un material y decimos, bueno, esto lo tenemos que pensar en un lenguaje claro, lo que tenemos que hacer es bajar el lenguaje a el lenguaje que hablan las personas, ¿sí? Las personas de esa comunidad, las personas de esa escuela, las personas de ese grado, las personas de ese curso, respetando la edad cronológica, que nosotros hagamos, preparemos o pensemos una clase con contenidos desde un lenguaje claro no significa que tengamos que pensar en actividades o vocabulario infantil si estamos hablando para personas o pensando en una clase que vamos a dar para personas adolescentes, para personas adultas. Por supuesto que si vamos a pensar en un primer grado y tenemos frente a nosotros chicos, chicas, chiques de 6, 7 años, bueno, entonces vamos a hablar en función a este tipo de personas que tenemos enfrente. Y otra cuestión que puede estar presente, que es muy útil para justamente personas con discapacidad intelectual o personas usuarias de los servicios de salud mental o personas con espectro autista, son los pictogramas, que son gráficos, pueden llegar a ser también incluso algunas fotos, que pueda de alguna manera complementar esa información que queremos brindar, que queremos transmitir, que queremos que los chicos, las chicas, las chicas quieran o puedan y necesitan incorporar, ¿sí? Y luego tenemos las barreras actitudinales, ¿sí? Entonces repasamos las físicas, repasamos las comunicacionales y ahora vamos a las intelectuales. ¿Cuáles son las barreras intelectuales? Son aquellas que forman parte de los prejuicios, de los estereotipos que tiene la sociedad sobre las personas con discapacidad. Y claro, cuando estamos pensando en una educación sexual integral para chicos, chicas, chiques con discapacidad, se nos presentan un montón de barreras actitudinales. Y no crean que se les presenta solo a ustedes, incluso también a las mismas personas con discapacidad, tanto sobre personas con discapacidad como también sobre otros colectivos, ¿sí? Porque si no parece que todas las personas que hablamos sobre esta temática tenemos todo resuelto, no, porque en realidad nos estamos interpelando todo el tiempo, vamos evolucionando, así como va evolucionando todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género, todos los conceptos que hacen a la diversidad. Bueno, en discapacidad también sucede algo similar. Entonces,
vamos a hablar de algunas que aparecen y después les voy a proponer un ejercicio para explorarnos internamente y reflexionar sobre nosotros, nosotras, nosotres mismos. Algunas que son muy comunes, ¿sí? Primero, la infantilización de las personas con discapacidad. No importa cuántos años tenga, no importa si va a nivel inicial, primaria, secundaria, la universidad, si tiene 60 años, 80 y es una persona adulta mayor, si tiene 5, siempre van a ver que en algún momento, en algún lugar, o incluso sin darnos cuenta algunos de nosotros, nosotras, nosotres, llamamos a la persona con discapacidad por su diminutivo, ¿no? Entonces estamos tomando lista y empezamos Agustina, Bruno, Cristian, Anita, y ahí Anita es la persona con discapacidad, ¿no? Sin darnos cuenta, le enchufamos ahí el diminutivo de su nombre, ¿sí? O cuando le estamos mostrando algo, le estamos acercando algo, estamos comunicando algo, siempre alguna palabra en diminutivo metemos, enganchamos, colamos en nuestro discurso. Bien, esto es producto de la infantilización hacia personas con discapacidad. Con respecto a la sexualidad, también lo que se piensa es que en general las personas con discapacidad son asexuadas, cuando sabemos que la sexualidad existe desde que nacemos hasta el momento que dejamos el cuerpo, ¿sí?, de existir, y que también todos los cuerpos tenemos nuestras zonas erógenas de sentir placer, ¿sí? Que puede estar vinculado o no con la genitalidad, pero el placer físico siempre está en algún lugar del cuerpo, ¿sí? De hecho, es muy interesante que empecemos a tensionar esto de por qué muchas veces cuando estamos hablando de personas con discapacidad y hablamos de sexualidad o de genitalidad, en general la palabra placer la usamos poco o nada, ¿sí? También se cree que si no hay una hipersexualidad, una hipersensualidad que todo el tiempo están tratando de provocar, que van a ser descontrolados, que no le demos mucha información porque vamos a despertar lo que ya está descontrolado, entonces va a ser más difícil de poder resolver situaciones, ¿sí?, que no se entiende o que no entienden entre lo público y lo privado, que no les interesa estos temas porque total nunca van a querer paternar o maternar, que no entienden, entonces se cometen algunos errores como por ejemplo se habla poco de acceso a métodos anticonceptivos y directamente cuando ya son adolescentes y van a alguna consulta, se les sugiere o se les impone lo que es los métodos anticonceptivos a largo plazo y en la escuela no se les enseñan otros métodos, ¿sí? Es decir, a gestionar su autonomía. Entonces vamos a entrar ahí de a poquito en conceptos que vamos a trabajar en este modelo social de discapacidad. Estos son algunos de los prejuicios y de los estereotipos que la sociedad tiene hacia las personas con discapacidad. Les propongo que nos tomamos unos segundos para que pensemos
cada persona, cada uno de nosotros, nosotras, nosotres, ¿qué barreras actitudinales tenemos hacia las personas con discapacidad? ¿Cuáles son esos prejuicios que tenemos? ¿Cuáles son esos estereotipos que sostenemos, que reproducimos en la cotidianeidad? Bien. Si alguien los quiere compartir, vamos a ver si Paula, Virginia o quienes están ahí mediando en YouTube para que nos pueda llegar la información, podemos recuperarlo y podemos abrir este abanico, porque de las que estuve conversando son por ahí como las más conocidas, de las que más se habla, pero puede haber muchas más, ¿eh? Sin duda. Yo pensaba, Caro, discúlpame que te moleste, me parece que es muy rica, muy profunda la pregunta. Eh, y mientras las compañeras que están revisando el chat de YouTube, a ver si algún compañero que esté mirando aporta qué barreras actitudinales cree que tiene o cómo hace para lidiar con ellas, pensaba en las propias y me daba cuenta que muchas veces mi tendencia contra la que intento luchar es conocer cómo funciona a partir del diagnóstico alguna corporalidad, como una tendencia a darle al diagnóstico una importancia, una tendencia así medio naturalizada e intuitiva, ¿no? Que después yo misma digo, bueno, no importa esto, no tiene un sentido ahora para mí, pero que nos funciona como modo, como si fuera un sesgo, pienso yo, ¿no? Un modo de ver, incluso a priori de conocer a la persona. Y eso es muchas veces lo loco de la situación. Pensaba un poco en eso. Y acá las compañeras que están relevando un poquito lo que pasa en el chat de YouTube, dicen tratar a las personas con discapacidad como angelitos, tratar a las personas con discapacidad como personas totalmente inocentes, como personas que no se pueden enamorar. Dice Sabina Fornes, por ejemplo, que dice que quiere saber cómo podría trabajar ella la sexualidad con personas con discapacidad, porque no sabe cómo acercarse a ese fenómeno, o la idea de que las personas con discapacidad no entienden cuando hablamos de sexualidad, que no se pueden enamorar como un adulto, que siempre necesitan ayuda, y que en vez de preguntarles resolvemos nosotros eso que interpretamos como una necesidad de ayuda, creer que no tienen sexualidad, o desde las instituciones educativas especiales, dice la compañera Pamela Medina, cuesta mucho trabajo sacar del rol de niño eterno y brindar las herramientas necesarias para que ese sujeto tome riendas de su cuerpo o pueda autovalerse. Otras compañeras dicen la infantilización con personas adultas, y también dificultades en la comunicación, o sea que como la intersección entre las barreras actitudinales y las comunicacionales. La otra barrera actitudinal que menciona Nerea Fittipaldi, por ejemplo, es cuesta lidiar con las personas con discapacidad en relación a la sobreprotección y la negación de la ESI por parte de las familias y, en mi caso, de los propios alumnos con discapacidad. Es así un poquito lo que trae el chat. Excelente. Gracias, Paula. Bueno, ¿vieron cómo abrimos un montón de temáticas? Porque de eso se trata, ¿no? Hay un montón de ejercicios de derechos que se dan en forma desigual en las personas con discapacidad, entre ellos el poder recibir contenidos de la ESI
justamente por la presencia de nuestras barreras actitudinales, incluidas las barreras actitudinales, vuelvo a repetir, de las personas con discapacidad hacia las propias personas con discapacidad o hacia otras personas, porque también existen personas con discapacidad que piensan que solamente las puede entender otra persona con discapacidad, entonces no interactúa para recibir esta información, no pregunta, no se saca dudas, no recibe ayudas de otras personas que no sean personas con discapacidad. Puede suceder, ¿sí? Bien, entonces a partir de acá ya tenemos identificadas estas barreras físicas, comunicacionales y actitudinales y entendemos que en este modelo social vamos a empezar a trabajar este concepto de discapacidad. Ahora, en este nuevo modelo de derechos humanos, ponemos justamente el centro en que es necesario transversalizar la temática de discapacidad, ¿sí? Vamos un poquito más. No solo trabajar las barreras que están en este contexto, sino que hoy por hoy tenemos este concepto de interseccionalidad, tenemos este concepto de transversalización. Por eso tenemos que pensar que en este eje de ejercicio de derechos vamos a colocar a las personas con discapacidad como parte de esta interseccionalidad que vamos a trabajar. Por lo cual, si bien en nuestro país existen algunas leyes que son propias para las personas con discapacidad, como la ley marco, la 22431, que tiene que ver con lo que es la protección integral de los derechos de las personas con discapacidad, que nos habla del cupo laboral, del CUT, etcétera. La de las prestaciones básicas, que es la ley 24.901, que tiene que ver con garantizar las diferentes prestaciones que necesitan las personas con discapacidad para ejercer el derecho o los derechos que están establecidos en la Constitución, derecho a la salud, a la educación, etcétera. Esas dos podemos identificarlas como las leyes, dos leyes marco que están específicamente destinadas a las personas con discapacidad, ¿sí? Pero existen otras leyes en nuestro país, como por ejemplo la ley 26.150, que es la ley de ESI, Educación Sexual Integral, donde ya incluye a las personas con discapacidad en ese universo de todas las personas. Por eso nos va a decir esta ley de que todas las personas que están dentro de este sistema educativo, de todos los niveles y todas las modalidades, tienen el derecho a recibir este contenido sobre educación sexual integral. Y este contenido obviamente tiene que ser científico, fidedigno, actualizado, acorde a su edad cronológica, ¿sí? Y ahí nos paramos en un lugar fundamental. Digo fundamental porque muchas veces empezamos a pensar en esto de, bueno, ¿cómo voy a introducir el tema de la sexualidad, el tema de la genitalidad? ¿Existirá alguna genitalidad específica para las personas con discapacidad? ¿Hay algunas excepciones para las personas con discapacidad en el ejercicio de la sexualidad? No hay ninguna excepción, ¿sí? Este modelo social de la discapacidad, este modelo de derechos humanos que viene de la mano de este eje de ejercicio de los derechos, justamente viene a reforzar que no existe esa excepcionalidad, que existe especificidades y que existen interseccionalidades que tenemos que tener en cuenta
para poder abordar diferentes temáticas, ¿sí? Avanzamos un poquito entonces y nos vamos a encontrar con que en el siglo XXI, a nivel Perdóname, Caro, que te sí, interrumpa. Acá hay una compañera que nos pregunta si podés repetir las leyes, por favor. sí, por Las supuesto. leyes que citaste recién. Gracias. Sí, las leyes marco de discapacidad de nuestro país es la 22431, que es la más general, ¿sí? Que hoy por hoy está cuestionada porque, de paso les contamos que es una ley que data de 1981, además es una ley de la dictadura, es una ley que todavía tiene muy impregnado el modelo médico, de hecho en el artículo 1 ya habla de normalidad, está bastante obsoleta, ¿sí? Y tuvo un montón de modificaciones, por otro lado. Por eso este año, tal vez muchas de ustedes se enteraron de que la Agencia Nacional de Discapacidad llamó a audiencias públicas porque la idea es que esa ley sea reemplazada por una nueva ley marco de discapacidad que tenga justamente esta mirada del modelo social de la discapacidad, esta mirada de derechos humanos. Es una ley que habla de cupo laboral, es una ley que habla del certificado único de discapacidad, ¿sí? En ese caso decía certificado de discapacidad, no existía esto del certificado único de discapacidad, como lo decimos ahora, habla de certificación, y que debe ser modificada. 1981, pensemos que estamos hablando de una ley que tiene más de 40 años. Y después tenemos la ley 24.901, que es la ley de prestaciones básicas para personas con discapacidad. Es una ley que lo que nos va a hablar es de aquellas prestaciones que necesitan las personas, algunas personas con discapacidad para ejercer sus derechos. ¿Y qué habilita que tengamos esas prestaciones? Bueno, justamente el certificado de discapacidad, ¿sí? El certificado de discapacidad es el que va a habilitar a que esas prestaciones se tengan que dar. Y es interesante, porque vieron el recorrido que hicimos, donde al principio a las personas con discapacidad no se las consideraba para nada, después tuvimos todo un recorrido de la historia donde había una visión más de tutelaje, paternalización, asistencia, donde todo lo referido a la vida de la persona con discapacidad, la decisión la tenía el médico y quienes se consideraban como muy progres y de vanguardia hacían participar a las familias, pero nunca a la persona con discapacidad, ¿sí? Donde eran cuerpos, objetos absolutamente manipulados, ¿sí? Bueno, ahora este modelo social de la discapacidad va a introducir la implementación de este modelo bajo determinados conceptos, definiciones, un paradigma absolutamente nuevo, y por eso se hace necesario que hoy por hoy, en el siglo XXI, en el 2022, estemos pensando en construir una nueva ley con la participación de personas con discapacidad en esas audiencias públicas, con la participación de las familias de personas con discapacidad también, con la participación de organismos públicos, ¿sí? Todas las personas que forman parte de este país tuvieron la posibilidad, si se enteraron, por supuesto, si pudieron acceder a la información, de hacer aportes, tanto por escrito como en audiencias públicas que se realizaron en diferentes lugares del país. Bien, entonces,
para reforzar, claro, este modelo social de discapacidad había que pensar en algún cuerpo legal que nos pueda dar algún indicio de cómo promover o implementar este modelo social del cual estamos hablando, que tiene otro paradigma diferente, donde vamos a hablar, por ejemplo, de autonomía, donde vamos a hablar de trato digno, donde vamos a hablar de poder derribar el capacitismo. Ahora vamos a ver un poquito de qué se trata esto. Y para ello, lo primero que tenemos que pensar entonces, que en este modelo social de discapacidad, más allá de estas leyes que son específicas y que son marco, que no necesitamos otras leyes para las personas con discapacidad. Que cuando trabajamos áulicamente, tanto tratados internacionales como pueden ser la Convención de Niños, Niñas, Adolescentes, que cuando tratamos en el aula los derechos universales, estamos también hablando de los derechos hacia niños, niñas, niñas con discapacidad, que no necesitamos explorar en pensar, bueno, hay que pensar alguna cuestión referida de leyes gemelas, podríamos decirlo así, ¿no? Pero que tengan alguna contemplación o algún texto o adicional o algún texto alternativo de personas con discapacidad. No, en todas las leyes que forman parte de, de nuestro cuerpo legal nacional, estamos incluidas las personas con discapacidad. Hablamos entonces de cómo en la ley de ESI también ya están incluidas las personas con discapacidad, y lo importante es entender que también la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que va a ser el primer tratado del siglo XXI, que tiene como particularidad que las personas con discapacidad también formaron parte de esa redacción a partir de las organizaciones de personas con discapacidad que las representaban, junto a los estados, pudieron redactar esta convención que nos va a dar herramientas, que es una herramienta de reivindicación, de cambios que eran necesarios por el nuevo paradigma, ¿sí? Y que esta ley o este tratado internacional es del 2006. El 2006 es el año que la ONU va a promulgar la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y nuestro país, la Argentina, lo hizo el sábado 3 de mayo del 2008. ¿Sí? Y ahí se convirtió justamente en una fecha histórica para las personas con discapacidad en nuestro país. Y en el mundo también, ¿por qué no decirlo? ¿Sí? Eh, es muy importante que en las aulas podamos incorporar este tratado internacional, no solo para que lo sepan las propias personas con discapacidad, sino también para que lo sepa toda la población, ¿sí? Porque ustedes piensen de que el día de mañana esos chicos, esas chicas, esas chicas van a ser, no sé, profesionales o personas que estén en este mundo interactuando con personas con discapacidad, ¿no? Por lo cual es muy importante que sepan de la existencia de este derecho, y ni que hablar de que las propias personas con discapacidad puedan conocer cuáles son sus derechos. Que obviamente, vuelvo a repetir,
no es que crea nuevos derechos, sino que de alguna manera va a garantizar que las personas con discapacidad las puedan ejercer en igualdad de condiciones con los demás. Y para eso va a introducir algunos conceptos, ¿sí? Que van a ser de gran importancia, que tienen que ver con estos derechos civiles, económicos, políticos, sociales, etcétera. Y le crea también obligaciones al Estado. Entonces, algunos conceptos que va a tener en cuenta es que nos va a hablar, por ejemplo, de autonomía, que tiene que ver con el derecho de las personas con discapacidad a poder decidir sobre sus vidas. Por eso decimos que es un hito. Recuerden que antes solo los profesionales, o para ser más específicos, los médicos, las médicas podrían hacerlo. Y ahora, sin embargo, podemos hablar de que las personas con discapacidad pueden decidir. Los chicos y las chicas, por supuesto, que, como les dije, no hay ninguna barrera administrativa constitucional que diga lo contrario, por lo cual van a poder decidir sobre sus vidas a la par que sus pares, es decir, con esta lógica de lo que es la capacidad jurídica progresiva. La convención nos va a hablar entonces que las personas con discapacidad tienen pleno ejercicio jurídico, tienen igualdad ante la ley, y por eso es muy importante que se pueda trabajar la autonomía. Claro, uno dice trabajar la autonomía, el poder decidir sobre sus vidas, y pensaba en qué difícil esto, ¿no? Porque hay como una tendencia de sobreprotección que aparece en las familias, que aparece en las instituciones, que aparece incluso hasta en las instituciones educativas, ¿no? A veces nos encontramos con situaciones donde en mi época, bueno, tengo 49 años, así que todavía lo puedo decir la edad. En mi época hubo muchas personas, a mí no me pasó, pero conversando con personas con discapacidad de mi edad, me decían que mm, en la escuela eh, no hacían gimnasia, porque claro, porque tenían temor a que se lastimen con esta cuestión de las debilidades de los cuerpos, ¿no? Con esta cuestión de quizás sobreproteger. Bueno, eso es algo, una barrera actitudinal que hay que atravesar, y es muy importante que para todas las personas con discapacidad, sin excepción, necesiten o no necesiten apoyos, que ya vamos a ver, puedan realmente empezar a ejercer su autonomía según edad cronológica. Para ello, tal vez sería importante que empecemos a pensar cómo aparece esta autonomía en el aula, qué recursos tenemos para llevar este ejercicio de la autonomía en el aula, cómo la conceptualizamos, y si tenemos alguna persona incluida a nivel áulico, ¿no? En alguna de las escuelas de las que llamamos convencionales o regulares. Eh, por supuesto, es interesante todo lo que se dispara entre chicos, chicas, chiques con y sin discapacidad cuando hablamos de autonomía, para que se pueda hablar de esta sobreprotección, para que se pueda hablar de si hay diferencias o no hay diferencias, para que se pueda llevar este concepto de igualdad, para que se puedan pensar entre todas las personas eh, qué recursos se pueden utilizar
para que se pueda potenciar esa autonomía entre los chicos, las chicas, los chiques. Y ahí tenemos un recurso nuevo en la ESI, propuesto por el Programa de Educación Sexual Integral, para trabajar cuestiones referidas a la autonomía en personas con discapacidad intelectual. Dame un Tenemos, segundito, Caro, que ya eh, comparto pantalla y cuando ujú, esté proyectándose te aviso. les recordamos que los recursos que estamos presentando, que estamos empezando a trabajar y a profundizar, además de lo que vamos conversando, todo este material de los recursos del programa de educación sexual integral los van a encontrar en el curso como materiales, los van a encontrar en el canal de YouTube del programa, es decir, lo encuentran tanto en la formación que están realizando como en los canales habituales del programa de educación sexual integral que están en la red. Exactamente, muchas gracias, Caro. Ahora lo que estamos proyectando es una parte del desplegable que habla puntualmente sobre la relación entre la ESI y la discapacidad intelectual y los prejuicios y estereotipos sobre las personas con discapacidad. Esta parte del material están destinados a que podamos trabajar apoyos en relación a la enseñanza de este concepto de la autonomía progresiva y favorecer la autonomía de nuestros estudiantes como un derecho que está implicado dentro de la educación sexual integral. Si quieren, si les parece bien, les puedo leer algunas partes fundamentales de la lámina para que también podamos compartir, Perfecto. para que Sí. la conozcan y para que se lleven alguna idea de cómo podemos de alguna manera trabajarla. De todas maneras, este material puntual también lo vamos a ver en la segunda clase y probablemente también en la tercera, porque está bien situado para segundo ciclo de primaria y media, ¿no? O laboral. Así que está bueno para que tengamos también presente eso. Este material primero que estamos viendo, donde hay un grupo de chicos y chicas que se reúne y hay diferentes escenas, trata centralmente sobre la prevención del abuso sexual infantil y también sobre la autonomía. Por eso esta segunda parte se llama Aprendemos a tomar nuestras propias decisiones. Y tenemos algunos dibujos que están pensados para poder trabajar situaciones concretas de autonomía, toma de decisiones e intimidad. Por ejemplo, acá hay una chica y un chico dándose un beso, dice el texto, demostramos nuestro cariño respetando lo que quiere la otra persona. En otro dibujo a continuación hay una chica que se está peinando y cambiando y tomando su vestimenta para vestirse y dice abajo, elegimos la ropa que nos gusta. Este elemento es bien importante a la hora de pensar cuestiones relativas a la toma de decisiones y la relación con la propia corporalidad, por ejemplo. O hay una piba que está en el dibujo siguiente en su cuarto con la puerta cerrada y dice, cuidamos nuestra intimidad. Todos estos cuadros con estas oraciones que los acompañan sirven para trabajar derechos específicos en relación a la autonomía, la privacidad y la intimidad. Después hay otro cuadrito donde hay un grupo de pibes, pibas compartiendo, como charlando en una plaza, y la oración que está al pie de la imagen dice, compartimos lo que nos pasa entre amigos y amigas. Después hay otra imagen donde están tomando un mate, dos chicas, y dice, hoy hablamos en la escuela sobre el preservativo, y finalmente, en esta parte de la lámina, hay un chico que va, un varoncito, un pibe, que va a el servicio de atención de salud sexual y reproductiva, en la que se da una charla para adolescentes. Eso dice la imagen. Y abajo dice el enunciado, defendemos nuestros derechos. Esta lámina que tiene todas estas escenas y estas oraciones abajo sirven para trabajar
todos estos aspectos de la autonomía. Y me interesa destacar que este código QR que está abajo de la lámina nos linkea a la versión en LSA, que son unos videos en donde tenemos a las compañeras que interpretan el contenido de la lámina con subtítulo y voz en off. Eso para contar un poquito la parte de autonomía. ¿Listo por acá, Caro? Perfecto, gracias. Bueno, ven cómo es importante el tener la presencia de la descripción. Esto cuando hablamos siempre de las barreras comunicacionales y de cómo pensar el trabajar en el aula. Bueno, a veces estos materiales están en todos los formatos y otras veces se puede realizar lo que estuvo haciendo Paula en este momento, ¿no? La descripción en tiempo real de los materiales, el poder conversarlos, el poder también abrir a estas descripciones, el poder contar, eso es lo rico del aula, ¿no? A veces cuando se trabaja en espacios donde se pueda hablar acerca de lo que motiva, lo que se va describiendo, qué es para ellos algunas de estas escenas, qué significan, quiénes son. Bueno, forma parte de justamente el pensar en esta diversidad de recursos que se tienen para empezar a pensar en esta autonomía progresiva, cómo lo vive cada persona. Tengamos en cuenta que las personas con discapacidad pueden ser que vivan con sus familias o pueden ser que estén institucionalizadas también. Entonces tienen diversas realidades y para cada persona el tema de la autonomía, la va a vivir en forma diferente, pero por eso es fundamental el rol de la escuela. ¿Para qué? Para que ese chico, esa chica, ese chique con discapacidad pueda saber que tiene un derecho, pueda saber el que puede decidir, pueda conocer que aunque necesita apoyos, que ahora vamos a ver lo que es apoyos, también puede decidir sobre sus vidas, puede vivir la sexualidad a su manera, puede elegir una orientación sexual, eh, puede obviamente elegir cómo autopercibirse, por lo cual la ley de identidad de géneros también es para que la puedan ejercer las personas con discapacidad. Todo esto de las elecciones que implica el poder ejercer este derecho a la autonomía, el poder decidir según su edad cronológica, es parte de esta enseñanza de cómo ejercer sus derechos. Y ahí la escuela tiene un rol fundamental, porque vuelvo a repetir e insisto en que hay familias que son sobreprotectoras, hay familias que son que pueden acompañar un poco más esas autonomías, también en instituciones que tienen diferentes formas de funcionamiento. Entonces nos vamos a encontrar con una diversidad de chicos, chicas, chicas con discapacidad que viven su autonomía en forma muy diversa y que es parte de nuestro rol el poder acompañar a que puedan ser esas personas autónomas a la cual tienen derecho de ser, ¿no? Y de hacer. Cuando yo les decía del capacitismo, claro, justamente cuando se refuerzan estos conceptos de autonomía, estos conceptos del trato digno, estos conceptos que tal vez nos parece hasta obvio que debe ser así, bueno, sucede que viene de toda una historia donde hubo
durante mucho tiempo una mirada capacitista social, ¿no? ¿Qué quiere decir capacitista? Que son valorados los cuerpos hegemónicos, que son valoradas las formas, entre comillas, vamos a decir, estandarizadas de funcionar, son valoradas las formas conocidas y que además son consideradas como pertinentes, ¿no? Entonces, esa mirada capacitista hace que muchas veces a partir de estas barreras actitudinales se restrinjan la autonomía de las personas con discapacidad. Y como la escuela iguala, como la escuela también equipara para que se puedan ejercer esos derechos, es fundamental el poder tener a disposición estos recursos para poder trabajarlos en el aula y que se hacen fundamentales a la hora de empezar a acompañar las trayectorias de los chicos, las chicas con discapacidad. Cuando les decía acerca de la convención, de este nuevo paradigma, de cómo la convención va a acompañar a que podamos pensar en cómo implementar este modelo social de discapacidad, es porque nos vamos a encontrar con algunos conceptos que nos van a ayudar, ¿no? Como por ejemplo conceptos de apoyo. Ya no se piensa en el concepto de ayuda, que es una cuestión más, una mirada más asistencialista, sino apoyo. ¿Qué es un apoyo? Tiene que ver con un recurso que puede ser humano, que puede ser económico, que puede ser tecnológico, que acompaña para que esa persona con discapacidad pueda ejercer ese derecho en igualdad de condiciones, cualquier derecho, ¿sí? Perdóname, Caro, que te interrumpa, solo para decirte que son 16:15 y que 16:30 terminamos el conversatorio de hoy, como para que tengas Perfecto. en cuenta los Sí, minutos que tenemos por delante. Nada más que eso, mil genial. disculpas. Gracias. ¿Y dejamos un ratito para preguntas o...? Sí, por supuesto, seguimos exhortando a todas las personas que están viendo la conversación que hagan sus preguntas y nos las hagan llegar, así podemos retomarlas y conversarlas aquí. Perfecto. Adelante, Gracias, Caro. Pau. Y entonces este apoyo en las aulas, en la escuela, en general, son muy importantes para que se pueda dar este ejercicio de este derecho a recibir contenidos de ESI, a educarse en igualdad de condiciones, ¿sí? Y que este apoyo tiene ese rol de acompañar y que no sustituye a la voluntad de la persona, ¿sí? Entonces es fundamental decirlo porque el apoyo va a acompañar o temas referidos a comunicación, o temas referidos a comprensión, o temas referidos a manifestación de la voluntad de la persona con discapacidad. Pero no va a hacer las cosas por las personas con discapacidad. Por eso el ejercicio de la autonomía es fundamental porque quien tiene que decidir es la propia persona con discapacidad. Y me acuerdo que algo que está muy en tensión tiene que ver con este concepto de ajuste razonable, porque muchas de ustedes querrán saber de qué se trata, para qué implementarlo en el ejercicio de la ESI. Y es un concepto que es muy nuevo, que lo trae la convención, que antes no estaba, y que el ajuste razonable es aquel ajuste que se va a dar cuando hay una necesidad individual, ¿sí? Entonces estamos hablando de necesidades particulares, como pueden ser, por ejemplo, que un chico, chica que tal vez es usuario de los servicios de salud mental, necesite tal vez
algún recreo adicional, necesite salir del aula en algún momento cada cierto tiempo para poder volver después a conectar con la tarea, necesite moverse, necesite... Puede haber un montón de requerimientos. ¿Y eso cómo se construye? Bueno, hay que habilitar también esa palabra, ¿no? Se construye, por supuesto, siempre tenemos que tener esa noción de que es necesario, y los chicos, las chicas y las chicas tienen ese derecho también a contar con un adulto, una adulta responsable que pueda acompañar lo que necesitan para esa toma de decisiones. Y para el ajuste razonable también, se debe pensar en que ese ajuste razonable debe ser co-construido con ese chico, esa chica, ese chique, ese docente, esa docente que está frente a ese espacio áulico o directora, o se pueden pensar estrategias conjuntas, pero que se hace necesario que se puedan pensar en estrategias que sean válidas, porque sin la participación del chico, chica con discapacidad que pueda decir lo que me pasa es esto, lo que necesito es esto, o habilitar ese espacio para que se pueda hablar de lo que se necesita, es un requerimiento fundamental para que ese ajuste razonable sea exitoso y no sea una sucesión de cuestiones, de situaciones o de eslabones que van y vienen y que sea un ensayo-error, 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 prueba-error, ¿no? Entonces, para eso es muy pertinente que ese chico, esa chica, ese chique pueda hablar de lo que necesita. Y los espacios de que pueda circular la palabra, de que pueda contar sobre sus sentires, también es hacer eso, ¿no? Porque estamos trabajando el circuito de la palabra y pensemos que además es muy necesario que contemos con estos recursos, con los apoyos, con los ajustes razonables, con los contenidos accesibilizados, porque la ESI lo que nos va a permitir no solo es enseñar, por supuesto, sino también es detectar situaciones de violencia que se pueden suceder en el hogar, detectar situaciones de abuso, detectar un montón de cuestiones que hacen al avasallamiento de los derechos de los chicos, las chicas y las chicas. Entonces, el ejercicio de derechos es un eje fundamental para que podamos acompañar trayectorias de personas con discapacidad que conozcan sus derechos, que puedan expresarlos, que se puedan de alguna manera eh, que se puedan, o que puedan ser parte de ese espacio donde los pueda comunicar por el canal que sea, ¿no? Si es una persona con discapacidad auditiva, con lengua de señas, si es una persona con discapacidad intelectual, puede ser con pictogramas, con comunicadores alternativos, como sea necesario, como pueda, como lo decida, pero que pueda comunicarlo. Y una cuestión fundamental también a tener en cuenta tiene que ver con hablar de esas temáticas que tal vez requieren de una intensidad un poco más fuerte, ¿no? El derecho a la intimidad en personas con discapacidad se hace necesario poder hablar siempre, porque las personas con discapacidad muchas veces requieren apoyos
porque muchas veces las personas con discapacidad requieren de ciertos dispositivos donde esa intimidad no está presente, y que podamos trabajar con chicos, chicas, chiques que puedan decir que tienen derecho a esa intimidad en esos espacios donde esa intimidad no está garantizada es fundamental, y eso lo puede hacer solo la escuela, ¿sí? El que puedan justamente hablar de este derecho a la intimidad. Perdón, Caro, tengo algunas preguntas acá. ¿Querés que te las pase ahora? Dale. ¿Querés que esperemos bárbaro. Vamos pasando, así. La primer, bueno, algunas cositas que se pusieron en el chat. Por un lado, ¿cuál sería el apoyo para que las personas con discapacidad intelectual puedan efectivamente decidir si quieren o no tener hijos frente a su familia cuando ésta no quiere? Ah, qué interesante. Bien, el apoyo ahí tiene que ver con que eh, se le puede explicar en un lenguaje claro, con pictogramas, con fotos, con dibujos, con los recursos que estén disponibles, que se puedan construir y que sean pertinentes a la edad, ¿sí? Que por supuesto sean fidedignos. El explicar qué significa esto del tener hijos, para qué, cómo, etcétera. Y fundamentalmente también pienso en que es importante que cuando se hablan en los espacios con las familias, que se pueda traer un poco este tema, ¿no? Existen maternidades con apoyos, si es necesario. Estas maternidades con apoyos están también dentro de las posibilidades del cuerpo legal que pueden ejercer las personas con discapacidad. A mí igual siempre me gusta recalcar de que no nos olvidemos de que todas las personas que maternan en general necesitan apoyos, ¿sí? Tengan o no tengan discapacidad, siempre en algún momento van a requerir del acompañamiento o de la familia, o de alguna persona externa, o de alguna institución, o de algo en particular, porque, bueno, la cultura del apoyo en realidad es una cultura que sin darnos cuenta está como muy instalada en nuestra sociedad. Las personas justamente somos sociales y necesitamos de otras personas, y nadie hace nada en forma solitaria las 24 horas, ¿sí? Entonces, me parece que pueda hablarse con las familias como tercer puerta de entrada, con la comunidad educativa también, en alguna campaña. Siempre me parece que es interesante el recurso de las efemérides, ¿no? Y que no hay que esperar a la efeméride de personas con discapacidad. Si vamos a hablar, por ejemplo, del Día de las Familias, bueno, podemos hablar de, cuando hablamos del Día de las Familias, podemos hablar de las maternidades con apoyo que pueden llegar a ejercer ese derecho mujeres con discapacidad, varones con discapacidad, etcétera. Me parece que siempre eh, algunas cuestiones referidas a campañas o situaciones que le dan visibilidad a algunas temáticas hay que aprovechar a llevarlos a el terreno de la perspectiva de discapacidad. No necesariamente tenemos que empezar a pensar la perspectiva de discapacidad el 3 de diciembre, ¿no? Porque además nos caemos del calendario, ya el 3 de diciembre nadie quiere hacer nada. Pero me parece que eso, transversalizar la temática y hablar también de la posibilidad de los apoyos con personas con discapacidad intelectual, hablando también de que los apoyos los necesitan todas las personas a la hora de maternar, me parece fundamental. Y además hay que crear como un terreno fértil para que esa persona con discapacidad intelectual sepa
cuál es el momento en el cual necesita apoyo, para qué, porque esto es algo que se va construyendo paulatinamente y se debe iniciar desde lo más pequeñas posible. Excelente, Caro, muchas gracias. Te quiero contar que también hay una compañera que nos pide que enumeremos los pasos a seguir para ir observando la información de la lámina, supongo, paso a paso. Así me organizo, dice, para observar desde el principio hasta el final. Así que si estás de acuerdo, la vuelvo a compartir y les cuento un poco cuál es el sentido, por dónde, digamos, se puede empezar y se puede seguir, aunque no son... Lo bueno de las láminas es que se pueden usar en términos que se pueden usar de varias maneras, digamos. Tal cual, pero seguramente hay alguna planificación sugerida. Totalmente. Por un lado, recién hablábamos de esta lámina, ¿no? De aprendemos a tomar nuestras propias decisiones. Vuelvo a hablar de ella, así nos queda un poco más ordenado cómo podríamos trabajarlas. Cada uno de estos cuadros trabaja cuestiones específicas de intimidad, autonomía, privacidad. Entonces, por ejemplo, si uno quiere tomar esta lámina para trabajar, estar solos en el cuarto, con la puerta cerrada sin que nadie nos interrumpa, o poder elegir nuestra propia ropa, o poder demostrar nuestro cariño hacia otras personas, dándonos un beso o un abrazo, respetando siempre lo que el otro también quiere. Si quisiéramos trabajar alguno de estos temas, podemos seleccionar individualmente cada una de las imágenes y el enunciado, o podemos pensarlo en términos más generales. Es decir, retomando un poco todas estas escenas y su relación en función del crecimiento de la autonomía de los pibes con los que estamos trabajando. Esto por un lado. También me parece interesante pensar que obviamente estos materiales no es que los agarramos una vez, los usamos una vez y por más que que usemos todo lo que dice el material o que le saquemos mucho jugo en una sola instancia al material, ahí se agota. Lo más interesante de este tipo de materiales es que se instalan en un proceso pedagógico, en el cual uno puede entrar y salir de lo que estos materiales proponen trabajar. En el caso de la lámina, lo que podemos ver es un material que es directamente para los pibes, ¿no? Los pibes lo pueden interpretar y pueden trabajar directamente con este material. En el caso del desplegable, que es esto que viene acá abajo, toda esta información de texto, que también está a través de este código QR interpretada en LSA en los videos, esta información es necesariamente o está destinada un poco a los docentes. Esto quiere decir que es una herramienta de discusión y de formación para los propios docentes que están trabajando con estos temas en el aula. Por eso el material sale doble. Salen las láminas para trabajar con los pibes y sale el desplegable para tener un propio marco conceptual los docentes y a su vez algunos ejercicios para también compartir con los chicos. Dentro de esta parte que está más destinada a que la trabajen los docentes para poder incorporar el encuadre y el marco conceptual, tenemos 3 títulos. La ESI y la discapacidad intelectual, que reconstruyen de alguna manera el marco normativo que hoy Carolina desarrolló a lo largo de su clase. Los derechos sexuales y reproductivos, en donde se retoman de alguna manera incluso el caso que estaba en la pregunta que recién se pidió que se abordara, es decir, cómo se toman decisiones autónomas en relación a la salud sexual y reproductiva cuando las familias están en contra. Y también tenemos un último apartado que dice prejuicios y estereotipos sobre las personas con discapacidad, que retoman todos estos elementos que trabajamos al principio de esta primera clase. Esto, por ejemplo, es un excelente marco para que primero nosotros como docentes lo podamos leer, lo podamos discutir con otros docentes, lo podamos pensar y en función de eso, recién ahí, ponerlo a jugar en el aula para poder enmarcar la intervención.
Esa es un poco la sugerencia de este material. Después, si ustedes quieren trabajarlo de atrás para adelante, de adelante para atrás, agarrando una imagen del medio suelta, relacionando una imagen, la primera con la cuarta, eso es decisión de cada docente en función de su secuencia didáctica y de lo que quiera enseñar en un momento dado. Estos materiales permiten esa flexibilidad también, esperamos que así sea. Y Listo, también Caro. me parece que está bueno retomar esto de que tenemos los contenidos de la ESI como sistematización, ¿sí? Como espacios sistematizados, pero que también tal vez necesitemos elegir algún espacio o algún tramo de la lámina en particular, porque quizás sucede algún hecho que irrumpe en la escuela o en el aula y necesitemos trabajar determinado tema. Entonces ahí por ahí tenemos algo específico que trabajar y encontramos estos tramos de estas láminas, estas imágenes, alguna en particular, que nos lleve a trabajar determinada temática que tiene que ver con este hecho que irrumpe. Excelente, totalmente, totalmente. Quiero recordar que estas láminas y otros recursos visuales y auditivos están colgados en el aula de Infod, así que pueden buscarlos allí. Y quiero avisarte, Caro, que 19:40 se retira una de nuestras intérpretes para que lo tengamos presente. De todas Muy maneras, bien. podemos extender un ratito más, no hay problema. No, no hay problema. Lo que sí, bueno, ahora vamos a ir de a poquito cerrando, pero sin antes eh, decirles que es muy importante cuando trabajamos con personas con discapacidad, con chicos, chicas, chicas en el nivel, todos los niveles, en todas las modalidades y en la vida en general, hay como una barrera que es bien actitudinal, que tiene que ver con las dificultades que existe para nombrar a las personas con discapacidad. Y no quería dejar de lado este punto. Hay algunas cositas que tuve que dejar de lado por forma de falta de tiempo, pero bueno, no, ya va a haber tiempo para retomarlas seguramente en alguna otra instancia. Eh, y bueno, tiene un poco que ver con cómo evolucionamos en este concepto de discapacidad. El lenguaje también evoluciona, por supuesto. Y hoy tenemos vigente entonces este paraguas, que es la Convención Internacional sobre las Personas con Discapacidad, donde los estados y las organizaciones de personas con discapacidad de todo el mundo acordaron que el término a utilizar es persona con discapacidad. ¿Sí? Es decir, que ya no corren más otro tipo de terminologías donde no se nombraba a la discapacidad como tal, porque se pensaba que era una ofensa, que era un disvalor, que iba a ser disruptivo para que la persona con discapacidad se sienta mal, etcétera, sino que las propias personas con discapacidad eligen poder ser llamadas como personas con discapacidad. Y después tenemos los tipos, por supuesto, que siempre y cuando siempre se enuncie con este prefijo de persona con discapacidad, podemos ir tipificando persona con discapacidad intelectual, persona con discapacidad auditiva, persona con discapacidad visual, persona ciega con baja visión, persona con baja talla. Es decir, que vamos a dejar de lado el prefijo, no sé, la ciega, la sorda, ¿sí? Que siempre vamos a enunciar desde el ser persona. Esto es interesante porque también esto de la terminología que hoy por hoy es la que vamos a utilizar, puede ser un excelente disparador para trabajar un montón de contenidos áulicos desde estos vocabularios más ayornados a estos tiempos. Excelente, muchísimas gracias, Carolina.
Bueno, vamos llegando de a poquito al final de nuestra primer clase. Les queremos agradecer a todas las personas que se sumaron a través del chat de YouTube a nuestra clase. Y le queremos agradecer profundamente a Carolina. Muchas gracias, Caro. Muchas gracias a las intérpretes. Muchísimas gracias a las compañeras que hicieron la técnica de Infod para que podamos tener hoy la interpretación en lengua de señas. Y les queremos también agradecer a ustedes por haber venido y los esperamos la clase que viene, el jueves que viene a las 15 horas. La invitada es Gabriela Ramos y vamos a trabajar con algunos ejes de la ESI. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, este es el momento. Yo. Así me despido. Gracias. Bueno, muchas gracias nuevamente al programa ESI y a la modalidad especial por poder darme este espacio para poder contar un poco qué entendemos hoy por ESI con perspectiva de discapacidad y qué recursos trabajar. Recuerden que tenemos un montón de material disponible, también tenemos láminas que se trabajan en el nivel primario, al que no llegamos a ver, teníamos un video para ver, pero me parece que si lo ponemos nos accedemos bastante. Vos dirás, Paula, pero las láminas... A ver, ya te digo, por ahí no nos excedemos tanto, pero si querés cerrar la idea que me fijo bien cuánto dura. Porque, bueno, tenemos las láminas que se pueden trabajar con personas con discapacidad visual. A veces tenemos esta sensación o este prejuicio, ¿por qué no decirlo? Que cuando son láminas, dibujos, mejor no traerlos, que tenemos como cierto temor de dejar de lado algunas cuestiones de contenido o que no nos sentimos seguras al describir, que tal vez no tenemos mucha experiencia. Bueno, tenemos el recurso de la recreación sonora para las láminas que propone el programa de educación sexual integral, en este caso para primaria, tenemos un par, y si por ahí tenemos tiempo, a mí me gustaría que podamos compartir una de las láminas que tiene que ver con la situación en el recreo. Sí, perfecto. Ahora la compartimos. A continuación, presentamos situaciones habituales que se dan en la escuela. Escucharlas y conversar sobre ellas nos va a ayudar a hablar sobre educación sexual integral. De Argentina. Chicos y chicas salen al recreo, acompañados por maestros y maestras. El patio es grande y abierto. A los costados están las aulas y los baños, cada uno con su cartel. Nenes, dice uno, nenas, el otro. Sobre uno de los costados está la biblioteca. Es otoño, el sol llena el patio y hace brillar todo. Hay una brisa que pincha un poco. Mientras algunos chicos y chicas de primer grado juegan a las bolitas, Javier, Fabián, Alicia, Gabriela y Cecilia, de tercero, juegan a la pelota. La pelota se les va. Gabriela la corre, pero se detiene porque la pelota entra en el baño de varones. Entonces Fabián va a buscarla. Alejandro, sin mucho interés, mira el partido. Gabriela lo invita a sumarse. Ale, dale, vení a jugar. No, no. Dale, que nos falta uno. No, así no se juega. En el medio del patio, como si todo lo demás no existiera, Ana y Gonzalo se toman de la mano. Gonzalo tiene un sobre. Intenta decirle algo. Ana, tengo algo para decirte. ¿A mí? Sí. Bueno, decime. Nenas caminan de la mano. Camila, de quinto, llora cabizbaja. Parece angustiada. Paula, su maestra, la acompaña cálidamente. Camila, ¿qué pasó? ¿Querés que vayamos al baño? ¿Así te lavas la cara?
No, ¿Qué pasó? ¿Te pegaron? ¿Te peleaste con alguien? no es eso. Pero, ¿por qué estás así? No puedo contar. Las amigas inseparables de cuarto no paran de saltar al elástico. Lucas, con sus rulos en la cara, riendo, escapa a las corridas, quién sabe de qué, y se cae. Por suerte, Natalia le tiende una mano y lo ayuda a levantarse. Cerca, Jonathan de 5º grado dirige un coro de nenes y nenas que tratan de cantar mientras todos los chicos y las chicas de 7º juegan a la mancha. Mancha. Con la ayuda de Miriam, que empuja su silla de ruedas, persigue a Gastón y... ¡mancha! Gastón es mancha. En la biblioteca, Mario, Mailén y Jessica miran una lámina de educación sexual en la que se ven los cuerpos de una nena y un nene, y esos mismos cuerpos en la adolescencia. Mirá, están desnudos. ¿Qué dice acá? Tobilo. Tobillo. Y acá dice bello público. Bello púbico. ¿De qué se ríen? ¿De qué pibes? Chicas, al aula, que terminó el recreo. Bueno, como ven acá tenemos una lámina para compartir que trata del recreo. ¿Por qué elegí esta? Porque no tenemos que olvidarnos del derecho a jugar para los chicos y las chicas con discapacidad. Muchas veces la vida de las personas con discapacidad está muy medicalizada y nos olvidamos de estos derechos que también son fundamentales. Así que bueno, no quería dejar de decirlo y agradecerles nuevamente la posibilidad. Gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Caro. Muchas gracias. Y bueno, damos por finalizada nuestra primera clase. Nos vemos el jueves que viene a las 15 horas y esperamos que contar con la presencia de todos ustedes y que les sea útil lo que vamos presentando clase a clase. Muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto. Chao, buenas tardes.